En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con la derrota del Tercer Reich. Fue necesaria una coalición mundial formada por 4 grandes imperios coloniales para derrotar a Alemania. Ninguno de esos países por sí solo habría podido derrotar a Alemania. Se tuvieron que sumar las fuerzas de la Unión Soviética, Estados Unidos, el Imperio Británico, el Imperio Francés y otros muchos países a fin de aplastar el nazismo. La finalidad de esta guerra era, en teoría, restaurar las soberanías nacionales de los países ocupados por el ejército alemán y defender los derechos humanos. Era la guerra que tenía que acabar con todas las guerras. Sin embargo, ninguna de las promesas de esa cruzada por la democracia y los derechos humanos se ha cumplido jamás. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos, quizá con la única excepción de Francia, mientras estuvo bajo el mando del general de Gaulle, recuperaron su soberanía. En la Europa del Este, hablar de recuperación de la soberanía es una broma de mal gusto. Todos los países de la Europa del Este quedaron sometidos al dominio de Moscú. ¿Qué ocurrió en Europa Occidental? ¿Recuperamos la soberanía? No. Los imperios coloniales europeos fueron desmantelados por las mismas razones que se habían alegado para acabar con el Tercer Reich, a saber, la democracia y los derechos humanos. Pero esos imperios derrotados no dieron paso a la liberación de las naciones del tercer mundo. Antes bien, el colonialismo europeo fue sustituido por un colonialismo o neocolonialismo estadounidense. Tampoco puede hablarse de respeto o promoción de los derechos humanos. Los crímenes cometidos por los vencedores tras la Segunda Guerra Mundial han sido inacabables, uno tras otro, empezando por el lanzamiento de bombas atómicas sobre civiles en Japón, que puso fin a la guerra en ese frente, hasta todo el conjunto de guerras desatado por Estados Unidos y todas las atrocidades cometidas por los regímenes comunistas a lo largo y ancho del planeta. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas han perecido de hambre en los países expoliados por el nuevo imperio, el imperio estadounidense. Países que han visto cómo se saqueaban sus recursos naturales y cómo 13 millones de personas morían cada año como consecuencia de las políticas económicas de Occidente. Por tanto, podemos afirmar que con 500 millones de muertos solo por esas hambrunas y esa miseria inducida, que con 40.000 millones de dólares, la mitad de lo que costó la guerra de Irak, se podían haber evitado, la destrucción del Tercer Reich, la destrucción del imperio nazi, fue solo una excusa para imponernos otro imperio, un imperio en el que nosotros ya no somos una potencia dominante, nosotros los europeos, sino que somos vasallos de la nueva opresión
allí donde la soberanía nacional de los estados ha sido ninguneada, ha sido humillada. Sabemos por investigaciones rigurosas que Estados Unidos ha cometido atentados en suelo europeo. Los ha cometido utilizando a sus mercenarios Gladio y ha asesinado a ciudadanos europeos inocentes a fin de manipular, por ejemplo, la opinión pública italiana e impedir que en ese país llegara a gobernar un gabinete de izquierdas. Es el caso de la estación de Bolonia el 2 de agosto de 1980, donde 80 personas fueron asesinadas y hubo además 200 heridos. Pero también el caso del 11M en Madrid, donde el Pentágono intentó y quizá consiguió castigar a la opinión pública española que se había movilizado contra la guerra de Irak por su oposición al imperialismo estadounidense y por su negativa a enviar soldados para esa guerra ilegal e injustificada, una guerra basada en mentiras, como tantas otras que hemos tenido que soportar y nos han llevado a la situación actual en Ucrania. Como consecuencia de todo esto, el discurso de los derechos humanos, el discurso de la lucha en favor de la libertad, la soberanía de los pueblos, por ejemplo, la soberanía nacional de Ucrania, solo puede ser entendida como una burla. Tenemos que liberarnos de ese discurso. Europa no puede continuar sometida al imperio estadounidense. Los europeos hemos de luchar por nuestra libertad y hemos de hacerlo juntos, porque solo juntos podremos hacer frente al poderío del imperio estadounidense. Por tanto, hago un nuevo llamamiento. Europeos, busquemos la democratización de las instituciones europeas, busquemos la democratización del Parlamento Europeo y busquemos la instauración de unas elecciones que nos permitan elegir a un presidente europeo, con un gabinete y un ministerio de asuntos exteriores para una política común, con un ministerio de defensa y un ejército europeos. Pongamos fin a la guerra de Ucrania, saliendo de la OTAN y pactando con Rusia. Europa y Rusia unidas pueden ser una nueva potencia mundial libre y soberana. La guerra de Ucrania busca enfrentarnos a Rusia para impedir el nacimiento de ese Estado euroasiático que podría recuperar el liderazgo mundial y iniciar el camino para la decadencia de ese imperio criminal que es el imperio estadounidense. Europa puede hacerlo, pero debe pactar con Rusia. Ese es el camino, el único camino hacia la libertad y la dignidad. Gracias.